En Caput Ana María Cariaga, pero quizás no sobrevuele con su alma de abuela guerrera. pasan cosas. Para darte a vos, Clara Anaí, esos abrazos tejidos y abrigados. El zapabón. Decir que es merecido es poquito, no hay palabras para describir a Chicha. María Victoria. Con nosotros los nietos era sumamente cálida. Yo no me puedo olvidar de los regalitos que nos traía también a nosotros. Eve de Bonafini. Para mí fue una hermana, una amiga, una compañera. No sé por qué la vida nos juntó, pero nos pusimos de acuerdo en muchas cosas. Juan Martín Ramos Padilla. Esa placa que vamos a descubrir con el nombre de Chicha Mariani no es algo decorativo, pero es la asunción de un compromiso de defender las causas populares. Radio Caput. Hable bajo pero hable, no se case. Esas cosas. Radiocaput.com. Estás conectado. Estás en Caput. Nosotros, los otros. Un espacio de resistencia contra la discriminación, la xenofobia y la desigualdad. Si las palabras migran su significado, si nos exilian en nuestra propia casa, si la piel rechaza y el color separa, si los dioses discuten sus razones, si los géneros se sacralizan y los sexos no encajan, entonces simplemente seremos otros. Nosotros, los otros. Conducen Larry Levy en Radio Caput. Los falsos positivos, los periodistas asesinados, los desaparecidos, los narcogobiernos. Está claro que si después de poner en marcha las nuevas tecnologías queda algún lugar para el trabajo de los seres humanos, aquellos que representan al capital aún querrán seguir bajando el costo de la mano de obra. Esa voracidad interminable es la forma originaria en la que el poder real mira el trabajo y cotiza como si fuese un costo más. Más allá de la discusión sobre la plusvalía y en quién en realidad genera riqueza o a quién le pertenecen los medios de producción, estos conceptos forman parte de un debate no zanjado y que aún está en proceso de discusión. Sin embargo, y más allá de verdades y contraverdades, la puja entre capital y trabajo es indiscutible. Quien quiera ponerle el cascabel al gato deberá atravesar la resistencia de un modelo de producción que no quiere resolver el bienestar de la humanidad, sino a enriquecer a unos pocos. Pretender armonía entre capital y trabajo no parece ser el horizonte de las sociedades occidentales y muchas de las orientales, pero parece que esa línea divisoria pasa hoy de manera horizontal, marcando un sur pobre y un norte rico, y que posterga el debate definitivo hasta que el modelo que se universalice y se equilibre entre pobres y ricos a ambos lados de la línea. En el mientras tanto, los problemas del trabajo, de los trabajadores y de los capitalistas debe ser mediado por el Estado, y cuando el Estado se achica o desaparece, no existe freno para que unos pocos se beneficien del trabajo de muchos. No será frente a este micrófono que se resuelvan los debates históricos sobre el trabajo. Apenas podemos diagnosticarlos, pero sí podemos probar miradas que intenten cuestionar la realidad de hoy. Vamos a conversar con alguien que durante mucho tiempo medió entre los muchos y los pocos. Aquí estamos, siempre estamos, no nos fuimos, no nos vamos. Aquí estamos, Y bueno, pa' que te recuerdes. ¿me lo puedo sacar después? Sí, claro que lo podés. Carlos Tomada está a mi lado, que me está preguntando, y bueno, a ver, por ahí es reiterativo hablar de Carlos Tomada y explicar quién es, pero bueno, vamos a explicarle a la gente que es abogado, que ocupó el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, así era todo el título, hoy devaluado y puesto ahí de secretaría, durante 12 años y medio, constituyendo un récord, ¿no? Carlos, en la historia del Ministerio de Trabajo de la Argentina. Y no sé de los ministerios también, ¿no? Sí. Bueno, sabemos que entre 2015 y 2019 fue jefe del bloque del Frente para la Victoria
en la legislatura porteña. En 2020 fue nombrado embajador de Argentina en México. ¿Dirigís todavía el Centro de Estudios de Trabajo y el Desarrollo de la Universidad? No, pero soy director honorario. Ya tiene un joven potente. Bueno, integraste el grupo Calafate también. Y ¿sabes qué? No voy a seguir con todo el historial tuyo. Te voy a explicar por qué. Primero empezamos unos minutos más tarde. Segundo, Carlos Tomada es todo hoy una figura institucionalizada para la gente que estamos de este lado de la tribuna, y me parece que es mucho más importante que hoy tratemos de visualizar qué es lo que nos está pasando, para lo cual te tiro la pelota y empezás vos con, de alguna manera, tratar de diagnosticar qué está pasando con el trabajo en la Argentina, o entre los que están en la puja del capital y el trabajo. A ver, paga de pregunta, sobre todo después de tu editorial. Si no hubieras hecho el editorial, por ahí lo puedo resolver con alguna frase al uso. Pero me parece que tu planteo es el marco necesario, independientemente de las particularidades que tiene Argentina y el rol del trabajo en la Argentina, que no es que pretendo esta cosa tan lamentable de los argentinos sin creer que todo lo que nos pasa es original, único y que no le pasa a nadie. Digamos, tu editorial podría haber sido un editorial leído en Hungría, en China. En Hungría creo que no, hoy no puse a propósito. Recién nos encontramos, porque el programa anterior con Horacio de Prado estuvo Gabriel Mariotto, se encontraron, creo que no se veían hace mucho, y Gabriel, con honestidad intelectual, lo felicitó a Carlos por la labor hecha en México. Digo, que este planteo también en México puede llegar a ser, porque es seguro. El planteo del capital, el trabajo y toda esta crisis. Ahora, en Argentina, ¿por qué le doy cierta particularidad? Bueno, porque yo hace mucho tiempo que sostengo que el trabajo... Hay dos elementos que nos han dado identidad como país y que explica ese espíritu igualitario, es aspiracional, que en sentido de la igualdad que hay en la Argentina. Y que son básicamente el trabajo y la educación pública. No es casual que para las derechas haya sido siempre dos de los objetivos a debilitar, a disminuir, a descalificar: el trabajo y la educación pública. Entonces, el trabajo en la Argentina es un debate que cada tanto es atravesado como debe ser, por la discusión política. Entonces, ¿por qué? Porque el trabajo no es una cuestión solamente de especialistas, de sociólogos, de economistas, bueno, cuando es de economistas es un drama, pero digo, de abogados, para hablar del gremio propio. El trabajo, por supuesto que se ha transformado, se seguirá transformando, se ha transformado antes, pero sigue siendo y teniendo ese rol de organizador social, dador de identidad. Es, en términos económicos, parte de la demanda agregada, y en la Argentina ha cumplido ese rol y lo cumple al día de hoy de una manera también importante. Y podrá haber cambios, pero sigue siendo objeto de estudio, de análisis, y, en mi opinión, siempre va a tener que ser objeto de regulaciones. El trabajo es uno de los bienes que jamás podrá estar en manos del mercado, a pesar de que, por supuesto, dentro de la batalla cultural y el dominio de las palabras, nos han impuesto la idea de mercado de trabajo. Mercado de trabajo y costo.
Bueno, el mercado de trabajo, ¿sí? bueno, por eso, el costo es lo que hace que el trabajo en el mercado de trabajo cumpla un rol fundamental a bajar, a hacer desaparecer en todo caso, y en esta disputa con la tecnología. Digamos, para no omitir el tema, por supuesto que los cambios que hoy el trabajo ha cambiado por razones algunas veces políticas, otras veces culturales y en otros momentos tecnológicas. No es la primera vez que el trabajo se cruza con grandes cambios tecnológicos. Vamos a hacer una aclaración, porque todos esos cambios tecnológicos a los que apuntamos, que se dieron a través de la historia, por lo menos de historia más moderna, desde el capitalismo, tienden siempre a dejar la mano de obra a un costado, es decir, al trabajador a un costado, y eficientizarlo, digo entre comillas y con sorna, digamos, el rol que tiene el trabajo en organizador de una sociedad, ¿no? Sí, pero a mí me preocupa más el resultado de esa operación, digamos. ¿Por qué lo digo así? Porque ha habido etapas en la historia donde los cambios tecnológicos han impactado en forma directa sobre el trabajo, generando desempleo, pobreza, baja de la productividad y superexplotación. Pero hubo otros tiempos. Esto que acabo de decir es fines del siglo XIX, comienzos del XX, pero hubo otros tiempos donde los cambios tecnológicos, al contrario, generaron empleo, aumentaron la productividad y mantuvieron salarios altos. Es como si estuvieses hablando de Escandinavia, de Suecia. No, yo te hablo de mediados del siglo XX en el mundo. Lo que ocurría que esos cambios se daban en un contexto donde había gobiernos populares o de izquierda, había un sindicalismo fuerte y muy presente, estaba el temor de la Unión Soviética como un elemento que condicionaba al capital, y entonces eran otros los equilibrios, como se producían entonces el reacomodamiento de la relación entre las nuevas tecnologías y el trabajo. ¿Y podés establecer humano. un punto donde eso empezó a decaer? Estamos hablando, por ejemplo, de la caída... A mediados de los 70, cuando en el 75, con la crisis del petróleo, es la primera que por el tema costos se empieza... Digamos, ahí empieza en realidad más que la ofensiva sobre el trabajo, la ofensiva sobre los estados de bienestar. Claramente. Y luego el otro punto es la caída del muro y a partir de ahí la concepción del pensamiento único y que siempre hay una sola cosa para hacer, que es la que digan los ministros de Economía, para decirlo. Y tengo una pregunta. Rápido. ¿Hay alguien que estudia cuál es la incidencia real del salario en el producto final? Sí. Porque siempre la variable la ponen a los trabajadores. Para cuando vos vas y mirás cuánto del producto, cuánto es el costo de la mano de obra, decís, pero ¿cómo? Pero sí, primero que hay mucha gente que los estudia y no desde ahora, sino desde hace tiempo, y se pueden trazar líneas de tiempo donde, bueno, en algún momento tenía más importancia, en otros momentos tiene menos importancia. Por supuesto que con las nuevas tecnologías el costo baja, pero, digamos, para decirlo rápido, el argumento del costo ha sido el caballito de batalla con las cuales las derechas y el neoliberalismo ha cabalgado, y te diría que en algún sentido, y lo digo en momentos en que el neoliberalismo está retrocediendo y fracasando, ganó la batalla cultural, ¿no? Todas las palabras están dadas vuelta, digamos. ¿Por qué le regalamos la palabra productividad y solamente convertida en explotación y en intensificación? Es una pregunta. ¿Por qué reforma, que es una palabra nuestra, es una palabra de los que creemos en las reformas y en las mejoras y en más derechos? Y resulta que reforma en el mundo y en Argentina tiene un fortísimo contenido negativo, o negativo para nosotros, digamos.
Vos escuchás la palabra reforma laboral y salís, ya te pones, ¿no?, en guardia. Sí, sí. Esto es así, lo estamos viviendo ahora. ¿Cuánto influyó el peronismo en la fortificación, en la calificación del trabajo, en la fortificación o la construcción del sindicalismo? Porque por ahí se puede llegar a analizar por qué nos vemos como ombligo del mundo. Tenemos un sindicalismo fuerte, tenemos un sistema médico, asistencial, sindical también, que no lo tienen casi en el mundo. Y bueno, y eso tiene dos puntas para analizar. Uno, que la izquierda dice eso atrasó la revolución, etcétera, etcétera. Es atendible en el análisis, es atendible, digo, en el análisis sociológico político, y la derecha apunta también contra eso. Es decir, hay algo de verdad en todo eso que nos pone en el medio, digamos. A ver, para que los de izquierda se sientan también partícipes de este proceso, yo, por supuesto que el peronismo puso centralidad en el trabajo, pero la operación política implicó montarse sobre la experiencia que había en la Argentina en materia sindical, que había en pocos países. Lo que pasa que acababa, digamos, de dejar de ser un delito la huelga, digamos, y todavía no había convenios colectivos, y los sistemas de seguridad social estaban, digamos, centralizados en algunas actividades, empleo de comercio, y poco más, y sí había un desarrollo sindical interesante. Bueno, sobre eso, y no sobre la carta del laboro, sobre eso se monta Perón y hace un proceso donde el trabajo, los trabajadores y los sindicatos pasan a ocupar una centralidad política. Y el 17 de octubre es uno de los hechos históricos mundiales, porque yo no sé en cuántos países el trabajo, los trabajadores estuvieron en el centro de la escena, como en ese momento, y a partir de ese momento costó mucho retirarlos, ¿sí? Tuvieron que bombardear la plaza, los aviones tripulados por argentinos, para tratar de empezar a hacerlos retirar. Y no se pudo. Y siguió siendo un hecho central de la política argentina. ¿Sí? Lo que nos marca Martín Loza, que está en los controles, es que cuando te retiras hacia atrás, para que el micrófono te tome enteramente. Sí, no. Es una de esas cosas que pasan en estas radios que hacemos todo a pulmón y que procuramos que salga lo más prolijo que se pueda, porque bueno, somos la radio de las resistencias, de algún modo, ¿no? Tan necesarias en el día de hoy. Bueno, sí, evidentemente, ¿no? Tenemos pocas voces y hay que tratar de que se amplifique. Carlos, si tuvieses que enunciar el futuro del trabajo, tratando de no, ya vamos a seguir hablando de la actualidad y de lo que está pasando, porque no podemos obviarla y la coyuntura es esa, pero si tuvieses que elaborar una especie de declaración hacia adelante con respecto al trabajo y a los trabajadores, vos que mediaste, porque una de las cosas en las que yo puse acento en las palabras iniciales es que mediaste entre el capital y el trabajo, y no es una cosa fácil mediar dentro de un sistema como el que estamos inmersos, ¿no? Es decir, no es que los obreros tomaron el poder ni son dueños de los medios de producción. Ahí tampoco hay mediación. No, digo, bueno, pero podría ser más lógico que las mayorías manejen el sistema económico y no las minorías, que son esclavizantes, porque este es otro de los detalles que debemos también poner en la Argentina. En la Argentina tenemos una empresariado, lo dijo aquí alguien que sabe del tema, que estuvo invitado aquí al primer programa de la temporada, dijo, el grave problema argentino es la ignorancia de la clase empresarial, porque ni siquiera tienen proyecto propio. Tienen un proyecto no están conformados como burguesía. Yo vengo de México y te puedo asegurar que hay tipos recontra millonarios y
re capitalistas y que se van todos los fines de semana a Miami o a Austin, Texas y qué sé yo, que tienen grupos económicos que son mega grupos económicos al lado de los nuestros, pero primero México. A la hora de invertir, primero. Mira qué interesante, ¿no? Porque no dijiste que, bueno, son benefactores de la clase obrera, eso está claro que no. Pero sí dijiste México. Por lo menos hay una conjunción entre los deseos y la identidad entre los obreros. Es que cuando vos empezás a tener una burguesía que invierte centralmente en tu país, cambian las ecuaciones, cambian también las reglas de juego, porque te importa el consumo. Lo que pasa es que en México no ha resuelto sus problemas sociales, que los tiene, por supuesto, sin cortar el tema del narcotráfico, porque son muchos. Entonces, con el consumo, con sacar de la pobreza, digamos, a unos cuantos millones, tienen un mercado impresionante. Bueno, ¿y cuál sería para vos en adelante, cuál es el dilema del trabajo y el capital? Está buena las preguntas. Me gusta mucho tener que me obliguen a reflexionar. A ver, primero yo no creo que a ver, intento darte una respuesta. Sí, por supuesto. Tampoco, dije que no lo íbamos a resolver frente a este micrófono. No, y está claro. Pero bueno, me llevo algunos deberes. Pongamos algún... A ver, sazonemos la charla. Sí, yo creo que mientras haya necesidades insatisfechas, además de un derecho, dice nuestra frase, va a seguir habiendo trabajo humano, ¿sí? No es casual que haya aparecido ahora todo este debate alrededor del trabajo de cuidado, como parte de la demanda del movimiento feminista, como parte de la posibilidad del acceso de las mujeres realmente en igualdad al trabajo, pero también como un nicho de actividades que se realizan, que son trabajo, que no se consideran trabajo, por lo tanto no son remuneradas, y cuando son trabajo están descalificadas como valor, ¿sí? Estoy hablando desde el trabajo de la mujer en su casa, como ama de casa, para decirlo rápido, las trabajadoras en casas particulares. Me parece que hay... Y la discriminación en el salario, porque hay que decirlo, ¿no? Por eso digo, me parece, fui a un tema donde es muy claro, pero hay otros temas. En la salud pasa lo mismo. Y también en el mundo tecnológico, no es cierto que mañana va a haber robots sentados acá hablando sobre el tema de... ¿Te acordás de cuando había trabajo? No, me parece... Cuando había entrevistados y periodistas, una cosa así, ¿no? Podríamos imaginar. Y hay alguien que nos un ayuda, un operador que nos ayuda. Exactamente. Entonces, yo creo que falta mucho para ese mundo de fantasciencia. Creo que el trabajo va a seguir existiendo. Creo que, por lo tanto, como bien dijiste vos, la puja capital-trabajo va a seguir formando parte. A ver, va a seguir... Esto veámoslo bien, porque hay sectores en la democracia que quieren suprimir el conflicto. No nos olvidemos los discursos de las derechas, y mucho menos en la Argentina, donde hemos tenido dictaduras cívico-militares, donde, digamos, el conflicto natural entre el capital y el trabajo, por eso quiero naturalizarlo, se convertía en algo patológico que había que exterminar, ¿no? Entonces, yo creo que tenemos muchos años por delante de conflicto capital-trabajo. No está escrito en ninguna piedra que ese capital siempre triunfe y se lleve todo. A mí me gusta... Vas a traccionar a toda la izquierda, Me causa mucha gracia una frase de Bruffaut, que es uno de los 5 multimillonarios mundiales, cuando dijo, es que Marx tenía razón, hay lucha de clases, lo que pasa es que estamos ganando nosotros.
Muy bien eso. No, bueno, me hiciste recordar también alguien del mismo peronismo también que dice que la armonía entre el capital y el trabajo. Pero bueno, no vamos a entrar en disputas internas. A ver, la armonía, sí, mi tema no también. La armonía puede ser parcial, transitoria. Yo no amo el conflicto. Una de las acusaciones que me hicieron a mí era que yo fomentaba los conflictos, porque tuvimos muchísimo conflicto. Pero claro, era un tiempo de puja distributiva, era un tiempo de reacomodamiento de algunas desigualdades que habían ocurrido con los encuadres sindicales, con los sindicatos, porque en los 90 ¿qué había pasado? Que había habido un paro, o 3, qué sé yo, 4 sindicatos que por tener salarios bajos y poco control sobre las condiciones de trabajo, habían ido capturando trabajadores que en realidad deberían estar encuadrados en otras actividades. Bueno, todo eso, la puja distributiva y los reacomodamientos dieron lugar a un escenario de conflicto. Pero bienvenido. Lo que ocurre, una cosa es que haya cierta armonía que permita resolver el conflicto laboral, que lo resuelve en una instancia hasta que nuevamente vuelve a aparecer otra situación y otro elemento que es lo que le da dinámica a una sociedad democrática, en el cual se produce otro conflicto. Extraigo un concepto que es muy interesante, que es el lo transitorio. Y vos también le diste, durante tu gestión como ministro de Trabajo, una apertura enorme a los acuerdos paritarios y a la homologación de los acuerdos paritarios, lo que significa que había diálogo. Es decir, en la medida que esta gente que está hoy en el gobierno empieza a limitar cualquier posibilidad de acuerdo y homologación, aún en contra de lo que ellos enuncian, significa que la democracia está lejos de ellos. Vamos a hacer una pausa porque lo exige el ritmo de la radio, esto nos pasa a todos, aunque estuvimos discutiendo si es bueno o es malo hacer pausas en la radio. Vamos a una pausa, Martín Loza, nuestro operador, y ya volvemos con más Nosotros los Otros, y Carlos Tomada. Enseguida volvemos con Nosotros los Otros, en Radio Caput. ¿Cómo puedo hacer para escuchar Radio Caput en el celular? Primero lo importante. Prenda el teléfono. Así me puedo acercar a saludarlos y... Abra el Play Store de Google, tipee en el cuadro de búsqueda Radio Caput, Caput con C. No desesperes, es la única que hay. Toque el botón instalar y espere unos instantes. La aplicación de Radio Caput ha sido instalada exitosamente. Busque el icono en su celular. Los quiero mucho, los aprecio y los admiro mucho, lo que hacen, los felicito. Y podrá escuchar la única e irreemplazable programación de Radio Caput. Sería un placer para mí, realmente. Radio Caput. Mandanos un WhatsApp. Mandanos zaraza y noticias. 11 65 16 44 46. En Morón, 40.000 vecinos y vecinas ya están conectados al centro de monitoreo a través de su celular. Súmate a Ojos en Alerta al 11 55 85 1000 y descarga Morón Alerta desde Play Store. Municipio de Morón, corazón del oeste. Radiocaput.com. Mientras todos duermen, algo muy extraño ocurre en los laboratorios químicos RX. Seguinos en Twitter, @Radio Caput, o en Facebook, Radio Caput. ¿Querés arrancar la mañana bien informado? Infosiberia, las noticias en tu celular. Manda un mensaje de WhatsApp al 11 3205 8813 y recibilo gratis todas las mañanas. Infosiberia. Seguimos en Radio Caput con Nosotros los Otros. Estamos aquí. Y sí, seguimos aquí con Carlos Tomada, el ministro de más larga duración de la historia de la Argentina, me parece. Es un placer estar charlando con él. Y claro, en un tema que es muy discutido, no solamente en este programa ni en los sindicatos, sino en forma general y en lo que es la academia también, ¿no? Las relaciones de los trabajadores con el capital, del trabajo con el capital, del sindicalismo.
Son todos temas que están en debate y están en proceso, y creo que uno de los conceptos más interesantes que Carlos ha expresado aquí, más allá de todo su conocimiento del ambiente de trabajo, ¿sí? Como abogado de trabajo, etcétera, etcétera, es ese concepto de la transitoriedad. En la medida que reconozcamos que lo que nos sucede tiene no es una foto, sino es toda una película, entonces ahí vamos a entender cuáles son o por lo menos cuáles son los movimientos que uno tiene que estudiar para estar preparado y asumir. Ahora, hablábamos, Carlos, de la coyuntura, porque se nos escapó y no me respondiste a la declaración hacia el futuro del trabajo, y después volvemos a la cuestión local ahora, lo que nos está pasando. Yo con respecto al futuro del trabajo, insisto, creo que hay trabajo para rato, creo que hay disputa por los derechos para rato, por los viejos, por los actuales y por los nuevos derechos. En los últimos años, y más con motivo de los 100 años de la OIT, se habló mucho del tema del futuro del trabajo, o el trabajo del futuro, bueno, que no es lo mismo, y se escribió mucho, y bueno, ese futuro ya llegó. Ya está, es ahora, con toda la tecnología, y bueno, y vivimos, y estamos viviendo disputas en todas partes, y atención, y creo que de manera creciente, disputas entre el capital y el trabajo. En mis palabras iniciales yo te hablaba de que no hay universalización de los problemas laborales, es decir, hay un sur pobre y un norte rico. Por lo tanto, aquellos países que se encuentran de la línea del Ecuador para arriba, le digo simbólicamente, explotan a los países que están abajo. África, América del Sur, son ejemplos muy claros, ¿no? Entonces, ahí hay un problema que tiene que ver con el capitalismo puesto en funciones, que no contemplan el equilibrio del poder, sino van a arrasar y dejan a los países en desigualdad, con pobreza, etcétera, etcétera. Bueno, el trabajo ahí es mucho más intenso. Pero por eso las regulaciones, por eso no es cierto que todo lo regula el mercado. Pero también el capitalismo tiene es reconocida el concepto de que el capitalismo librado a su suerte se autodestruye, digamos, porque está en la lógica, digamos, se convierte el mercado competitivo dura 15 minutos, al rato ya es concentración y 10 minutos después son 15 tipos que manejan el mundo. Que podemos estar cerca de ese escenario, sí, también. Pero lo que digo es que el conflicto capital-trabajo va a subsistir en tanto haya un hombre que trabaja y un empresario. A ver, ¿qué le pasa también al capitalismo? Es que el capitalismo no las tiene, si bien hay otra frase que dice que tiene los siglos contados, también es cierto que sufre embates, impactos inesperados que lo obligan a reformularse. Digo, a ver, la pandemia, o antes de la pandemia aceleró, que era todo este desplazamiento de la mano de obra hacia los países asiáticos, y entonces en Estados Unidos prácticamente no se producía desaparecida la industria. Bueno, apareció un tal Trump que, siendo el hombre más reaccionario hasta Milei, digamos, sin embargo, consiguió el voto de los trabajadores, porque se comprometió a traer de nuevo el trabajo a Estados Unidos. Cuando viene la pandemia, se cortan las cadenas de suministro porque no funcionaba el mundo donde la deslocalización, que era el arma principal de amenaza del capital sobre los trabajadores, no funcionaba, ¿no? Porque ¿qué le decían los empresarios? Bueno, si ustedes no lo quieren hacer, no se hagan ningún problema, lo llevo a China. No, a China no. Bueno, primero algunos a la China, pero digamos, los países asiáticos, sí, y así, entre comillas, crecieron los países asiáticos y se modernizaron y qué sé yo. Pero ahora también hay una reversa de eso. Entonces, en fin, me parece que es una historia que vamos a poder seguir reuniéndonos acá para poder seguir conversando.
Bueno, vamos a pasar al ámbito nacional. Primero el trabajo y en los últimos momentos vamos a dedicarlo a la política, porque, a ver, de eso se trata, ¿no? La actualidad es acusar que los salarios argentinos eran altos, lo bajamos lo bajó este gobierno de un ondazo, no acepta los acuerdos paritarios, acaban de rechazar acuerdos paritarios que les parecía exagerado al señor Caputo, que no eran igualitarios, no sé cómo dijo, cuál fue la expresión, las condiciones de trabajo, el trabajo estatal, somos todos vagos. Es decir, vos dijiste la batalla cultural, pero a mí me gustaría ser, digamos, puntilloso con respecto a los conceptos que maneja este gobierno y con los que ganó la batalla cultural, ¿no? Acusando de vagos, planeros, etcétera, etcétera, como si hubiésemos tenido todo resuelto y entonces, bueno, la gente no quiere laburar. De mayor a menor, todo lo que pasó con Milei no es producto del gobierno anterior. Primero. Segundo, yo creo que es producto de 40 años de neoliberalismo con un repiqueteo sobre que la responsabilidad de los fracasos de la Argentina eran básicamente culpa del Estado y de los trabajadores y de los sindicatos, y jamás se mencionaba ni a los monopolios, ni a las multinacionales, ni al capital financiero, ni nada de eso tenía nada que ver de lo que pasaba en la Argentina. Produce, a la hora de la ira, a la hora de la bronca, a la hora de mucho tiempo sin resolver algunos temas, que se dirijan hacia obviamente el responsable, que son el Estado y las organizaciones de trabajadores. Yo creo que esa es la razón, al punto tal que eso forma parte del ideario, pero llevado al extremo, a Milei el tema del trabajo le importa 3 carajos, no le importa nada. Uh-huh. A los únicos que sí le importan son los que lo mandan a Milei. Yo creo que Milei en realidad es un pobre tipo. Uh-huh. No me importa si está loco, no es esa la cuestión. La cuestión es que él está puesto ahí para cumplir un mandato que es romper todo y sobre todo tratar de llevar a cabo una operación que nunca se estuvo tan cerca de que ocurriera, que es liquidar al sindicalismo, liquidar al peronismo, al kirchnerismo, en todo lo que sea organización popular. Producto de esta crisis, donde estamos confundidos. Yo quiero aclarar que admito que no tengo ni certezas ni grandes verdades para decir. Me parece. Estamos en un proceso interno, digamos, del campo nacional y popular de debate. Sí. Para reconstruir lo que nos pica y estamos... No, y eso se expresa, perdóname, pero no es el problema de si Cristina sí o Cristina no, o Axel o Máximo, o ese tipo de debate, o el peronismo versus el kirchnerismo. Eso es una de las tantas manifestaciones de la crisis en la que estamos, entre otras, que nos ha llevado a perder identidad, y otra que nos ha llevado a no tener un proyecto concreto, realizable, de un modelo de país que contenga a todos, digamos. Yo creo que estamos en un momento de un gran debate. Algunos tratamos de parecer que entendemos y no. Pero sigo con lo del trabajo actual y Milei. Los que sí saben que tienen que aprovechar esta oportunidad como nunca son los que lo mandan. Ajá. Los que lo mandan y los que saben que tienen que hacer los deberes, son algunos funcionarios que están puestos para eso. Para completar más la idea, yo creo que el macrismo cumple esa idea del viejo antiperonismo, antisindical, antiperonista, que es algo anterior al peronismo. Porque en realidad el antiperonismo ya estaba implícito en el racismo, en la discriminación, en el clasismo de nuestra clase dominante. Entonces, cuando aparece el peronismo y enfrenta eso, abroquela esto que es el antiperonismo, que esa coartada que yo siempre digo cuando los peronistas no sabemos cómo definir al peronismo, cosa que es una tontería, y en todo caso le pasa a todos los movimientos en el mundo, decimos que el peronismo es un sentimiento, ¿no? Uh-huh. Bueno, yo digo, el antiperonismo además también es un sentimiento, además de una ideología perversa.
Sí. Pero bueno. Pero aparte, lo ¿no salteamos. calificas esto de conservadurismo? Porque Bueno, se habla de para anarcocapitalismo, mí- se habla de neoliberalismo. Esta cuestión de esclavitud, esclavo y amo, que está presente en este gobierno, a mí me parece que es conservador. A ver, yo para nada discuto ese concepto, también te lo podría sumar a la palabra reaccionario, pero yo lo defino como el cuarto intento, y por eso va a fracasar, el cuarto intento de imponer una hegemonía neoliberal en la Argentina. Fracasó en dictadura, con 30.000 desaparecidos, con miles de exiliados internos y externos, con un daño terrible en la sociedad. Fracasó en los 90, cuando el peronismo se sumó a la ola conservadora el menemismo, pongámosle nombre. porque si No me cuesta. Y Cavallo, digamos, que era 10.000 veces más serio que esto que tenemos ahora, y fracasó, estalló, y el macrismo. El macrismo con su inmensa deuda externa, con la ruptura, el quiebre del tejido social que había logrado, era una de las cosas que se habían logrado recuperar en esos 12 años, que no tantas, pero es así, y la persecución política. Macri también explota y no logra esa hegemonía. Este es el cuarto intento. Yo creo que los gritos, las descalificaciones, las amenazas, la agresividad verbal tiene más que ver con la debilidad que con la fortaleza. Pero por ahora están fuertes, todavía tienen un resto creo que tienen resto. Y entonces, el macrismo, como expresión de esa derecha, es el que sí está atento a que se hagan los deberes en contra de los sindicatos, en contra de los trabajadores, en contra del trabajo. No nos olvidemos que Mauricio Macri es el que primero, desde el atril del Salón Blanco, agredía, amenazaba, hablaba de mafias, cuando hablaba de todos los temas vinculados al trabajo. Y acá un señalamiento más para terminar o redondear la idea. En todos los intentos neoliberales, conservadores, retrógrados en la Argentina, en algún punto y en algún momento el movimiento obrero argentino cumplió cabalmente su rol. El que le corresponde y en la razón y su razón de ser. Para poner un ejemplo, en dictadura, en Chile y en Uruguay, tardaron 10 años en hacer una huelga general, y acá en la Argentina a los 3 años, en 1979, se produce el primer paro general en contra de la dictadura. En los años 90, que fueron el menemismo, que como eran del palo y toda esta historia, bueno, hubo cierta condescendencia por parte del movimiento obrero, pero el movimiento obrero, si bien se dio en algunas cosas del derecho individual, por lo cual pueden ser criticables, defendió 3 instituciones que son la base de su fortaleza, comparadas con el resto del mundo, que es el sindicato único por actividad, defendió la negociación colectiva por actividad, para no fracturar más la clase, y las obras sociales, que es su vínculo directo con los trabajadores a través de la salud. Ahora ese es un vínculo que está un poco quebrado por 2 razones. En principio porque, bueno, en algún momento la gente se siente poco representada. Hay una crisis de representación muy fuerte. Por otro lado, atacan al sistema de salud todos los gobiernos que pretenden disolverlo, y la masa laboral ha disminuido porque hay más informalidad, entonces hay menos posibilidad de mantener un buen servicio, y eso es ajeno al peronismo. Y ahí te quería preguntar la razón de ser
de los movimientos sociales, porque en última instancia para nosotros, digamos, para quienes pretenden un gobierno con sensibilidad social, no deberían existir, debería estar superado el umbral de la pobreza. No, claro. Entonces, los movimientos sociales surgen porque no hay contención ni estatal, ni siquiera sindical, porque tampoco hay sindicatos que representen a aquellos que no están en el circuito oficial de trabajo. De todas maneras, los movimientos sociales que en la Argentina tienen una característica bastante particular, pues no es lo mismo los movimientos sociales en otros países, son concepciones distintas, sin embargo los movimientos sociales tienen una aspiración de organización. Yo he tenido discusiones porque ellos querían aplicar directamente la ley sindical, a mí me parecía que no correspondía, pero sí estaba de acuerdo que a mí me parece bueno que se organicen. ¿Por qué me parece bueno? Porque ahora que son denostados y perseguidos, porque esa es la palabra, los movimientos sociales y sus dirigentes han cumplido un rol muy importante en la estabilidad en la Argentina. Primero porque yo creo en los intermediarios. También el movimiento obrero es intermediario. Y una de las razones por la cual en la Argentina el cumplimiento de la ley laboral fue bastante importante, es cierto que ahora ha disminuido, porque bueno, todos los embates que vos has señalado, es porque en la Argentina había un movimiento obrero que hacía cumplir las leyes. No es como en Chile, en México mismo, que tienen grandes leyes que no las cumple nadie porque no hay un intermediario fuerte. Entiendo y sé y conozco los problemas de representación, pero mientras funcione el delegado, porque, a ver, en la Argentina, según una cuenta que hizo Julio Godio, hay más o menos 70.000 dirigentes sindicales. Cuando hablamos y esto y decimos y le ponemos peros y qué sé yo, hablamos de 10. Pero hay 69.990 dirigentes. Que los que vemos en televisión, claro, se levantan a la mañana pensando en defender los derechos de los trabajadores. Y yo eso creo que es un activo que tiene Argentina. Hablabas de la representación sindical y ahora te hablo de la representación política, porque mi intención fue señalarte la falta de representación política. Tenemos 3 minutos nada más y me gustaría que me digas tu mirada hacia reconquistar por parte del peronismo o el movimiento nacional y popular, no necesariamente solamente peronistas, reconquistar ese voto perdido por falta de eco, ¿sí?, en el ámbito, en el sistema político, ¿sí? Primero decirte, aprovechando esa aclaración que vos hiciste, que personalmente creo que el peronismo siempre es más fuerte cuando es frentista que cuando se encierra en sí mismo. Los mejores momentos del peronismo ha sido cuando es frentista y los peores momentos es cuando se debilita, se encierra hacia adentro y generalmente termina mal. La historia lo ha demostrado. Pero creo que en este tiempo el movimiento nacional y popular necesita darse un debate, recomponerse, y creo que el peronismo en eso tiene un rol todavía que cumplir. Y no solo, pero tiene un rol primario. Estamos en un momento yo diría, de debates, de mucha reflexión, sin un internismo. A veces parece que hubiera un internismo grande por un par de conflictos, pero me parece que en general lo veo en los referentes, en compañeros y compañeras de larga trayectoria que están muy compenetrados saben que tienen que revalidar títulos. Hay una sociedad que pide una buena política. No es cierto que nadie quiere más por poco democracia, porque nos quieren convencer de eso. Creo que el peronismo se va a ir dando. Nunca que el peronismo ha perdido, ha sido tan rápida la reconstrucción. Estamos pidiendo, y eso tiene mucho Claro, el problema es que la destrucción de este gobierno es tan rápida que nos va a costar el doble después reponernos, ¿no? Es cierto. Y yo lo veo muy difícil. Por eso el peronismo tiene que pensar muy bien cómo genera una nueva etapa. En todo caso, si estamos dispuestos a mantener las banderas de independencia económica, justicia social y soberanía política. Dame preguntarte el último minuto del programa, juventud y peronismo.
¿Qué quieres decir con juventud y peronismo? Porque, ¿Qué pasa con la juventud actual? Claro. El peronismo siempre fue algo que enamoró. Y enamoró precisamente por su rebeldía. Y también por ser un representante de los sectores más postergados. Y también porque era promesa de expectativas. Entonces, lo que tenemos que hacer es recuperar el lugar donde la historia nos puso, que es la defensa de los sectores más humildes, volver a enamorar a una juventud como lo hicimos tantas veces. No hubo una juventud peronista. Por supuesto que sí. Todos fuimos en algún momento, ¿no? Y yo veo que el peronismo está en capacidad, pero es muy necesario repensar, quiero decir, hay otros intereses, otras banderas que también tenemos que tomar nosotros y así seguramente vamos a volver a capturar a jóvenes que, aclaro, yo me encuentro con muchos jóvenes cuando voy a reuniones, no solamente a gente de mi edad. Carlos Tomada, ha sido un placer tenerte aquí. Seguramente la invitación se va a repetir a lo largo del tiempo. Esto es lo que hacemos siempre porque el debate no se terminó hoy, no se va a terminar mañana y lo deberemos seguir. Muchas gracias por haber llegado hasta Caput. Martín Loza, muchas gracias por estar en los controles. Nos encontramos dentro de una semana a la misma hora, ¿sí? Jueves, 16 horas. Aquí estamos, siempre estamos, no nos fuimos, no nos vamos, aquí estamos pa' que te recuerde, si quieres mi machete te muerde. Hasta aquí, nosotros, los otros de hoy. Estar en la guerrilla, los hijos del conflicto, las pandillas, las listas negras, los falsos positivos, los periodistas asesinados, los desaparecidos, los narcos. En Caput pasan cosas.